Habla es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta del CEPRI UNAP y estamos hoy día acá para ver un tema bastante importante comenzando el ciclo, ¿no? El primer tema que nos toca, como el curso mismo lo dice, es geografía. Eh, Analizando nos ponemos a preguntar qué es la geografía, para qué nos sirve la geografía. Nos hemos puesto a preguntar también referente. ¿Cuál es el uso que le damos a la geografía? ¿Nos sirve para nuestra vida común y corriente? ¿Es importante para la sociedad la geografía? Nosotros sabemos que la geografía fundamentalmente es una ciencia social. Esta ciencia social tiene características muy importantes que van a ser estudiados en los próximos minutos. Por ende, es importante estar atento a la clase y poder resolver algunas consultas o dudas que ustedes tienen sobre el tema. Vamos a analizar en primer lugar el concepto, ¿no? Fundamentalmente vamos a hablar en primer lugar lo que fue el concepto antiguo, ¿no? De qué es la geografía. Vemos acá, la geografía nos dice la, la antigua científica y nueva geografía, porque antes no se olviden que en la antigüedad eh, la geografía y otras, eh, se podría decir otros estudios, no todavía tenían un objetivo de estudio. Tenemos los principios de la metodología y la división. En primer lugar vamos a analizar el concepto de geografía antigua, ¿no? La geografía ha sido utilizado por los egipcios, los mesopotámicos, los caldeoasirios, los griegos, fueron los que conocieron la geografía en forma inminente, práctica o empírica. ¿De qué forma se utilizaba la geografía en la antigüedad? Se utilizaba reconociendo los territorios. Fundamentalmente, cuando hablamos nosotros de territorios, estamos hablando ¿para qué? Para la expansión. ¿Ya? Ejemplo, Grecia quería invadir nuevos territorios. Para ello necesitaba conocer de una u otra forma qué es lo que había ahí o cómo voy a llegar a ese nuevo territorio, cómo lo voy a medir, dónde está la ciudad, a cuántos kilómetros, a cuántos metros, qué distancia, qué espacio. Entonces, todo eso lo que ustedes observan o analizan, entonces nosotros estamos hablando de la geografía antigua, ¿no? Pero no solamente los griegos, todas las altas culturas en la antigüedad lo van a utilizar. Luego tenemos el concepto de geografía moderna o científica. Es la ciencia que localiza, describe, explica y compara los diferentes paisajes y fenómenos geográficos en relación a la acción del hombre. La geografía científica fue fundada por Alejandro von Humboldt y también por Carl Ritter. Analizando fundamentalmente esta situación que nosotros observamos sobre la geografía, ¿ya? Esta geografía moderna se habla con von Humboldt porque le da una característica ya más científica, ¿ya? Con un objeto de estudio más claro. Este objeto de estudio tiene la finalidad de buscar o de interrelacionar al ser humano con todo lo que existe en el espacio geográfico, que ya lo vamos a explicar de una manera más explícita. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué estudia la geografía, no? La geografía dice la distribución de los fenómenos geográficos, naturales y culturales que ocurren sobre un determinado espacio, en este caso superficie terrestre, basado principalmente en sus causales y conexiones. ¿Cuál es el objeto propio y específico de la geografía? Es el estudio de los hechos geográficos naturales y culturales de la superficie. Cuando hablamos nosotros de qué estudia la geografía, ¿cuáles son esos fenómenos geográficos o fenómenos culturales? El ser humano vive en un territorio, en un espacio geográfico se llama, donde va a encontrar agua, donde va a encontrar aire, donde va a encontrar oxígeno, va a encontrar especies, plantas, animales y piedras, rocas, cuevas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene una característica bastante importante.
Y esa característica es la situación que cómo nosotros podemos interrelacionar al ser humano, ¿ya? Con estas características del espacio geográfico. Y ese es el objeto de estudio que busca o que trata de encontrar o determinar la geografía. Entonces, ahora, estos hechos geográficos naturales también se relacionan con los culturales de la superficie terrestre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cada territorio, digamos, en el Perú tiene una cultura totalmente diferente que en Brasil, que en Arabia Saudita, que en China. También tiene que ver bastante las características geográficas. Vamos a poner un ejemplo básico, ¿no? La gente de la ciudad de Iquitos no se viste igual que la gente de la sierra. ¿Por qué? Por el factor climatológico. Y eso también genera que no tenga las mismas relaciones sociales. En Iquitos se podría decir que las relaciones sociales son más factibles, son más fáciles, y de repente en la sierra no tanto, por la situación del frío, que hace que la gente no pueda andar tan fácilmente, porque el frío es bastante fuerte. Vamos a continuar con los siguientes, ¿ya? Acá tenemos espacios geográficos, diferentes aspectos de la geografía, componentes bióticos y componentes abióticos, ¿ya? En primer lugar, analizamos el geosistema o planeta Tierra. Considerado como una unidad es el conjunto de entidades, ¿no? El geosistema, también conocido como planeta Tierra. O sea, el ser humano está dentro del planeta Tierra y es lo que estudia la geografía, pero ¿qué componentes se tienen ahí? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué podemos observar? Entonces, vamos a determinar esta clase. Eh, la diferencia es que se divide en dos, ¿no? Tenemos las entidades bióticas y las entidades abióticas, ¿no? Las bióticas tienen vida, las abióticas no tienen vida. Digamos, vamos con la situación de la biosfera. Cuando hablamos de la biosfera, se puede hablar como el ente más generalizada, ¿ya? De los seres vivos, ¿no? La biosfera, pues, es lo máximo que se podría decir, es lo más general, ¿no? Si nosotros vemos los niveles de los seres vivos, podemos ver desde el punto de vista físico, químico, biológico, ¿no? Primero es un átomo, luego se podría decir que es una molécula, luego es una partícula, luego es un cuerpo, luego es una célula, luego también es un tejido, luego podemos decir que es un órgano, luego es un sistema y ese sistema forma un ser humano. Este ser humano, a su vez, se relaciona y determina y desarrolla lo que es una comunidad. Un conjunto de comunidades forma una población, como se podría decir. Un conjunto de poblaciones, de una u otra manera, ¿ya? Se podría decir que forma un nicho ecológico y esto a su vez en conjunto forma un ecosistema. El conjunto de ecosistemas se le conoce como bioma, que ya son muy generalizadas, y el conjunto de biomas forma la biosfera. Entonces, así está determinado, así está desarrollado fundamentalmente esta parte interesante que nosotros podemos determinar, podemos desarrollar, podemos ver. Entonces, vienen los componentes bióticos, ¿ya? Pero ¿qué hay en la biosfera? Pues la flora y la fauna, ¿ya? ¿Cómo nos interrelacionamos con la flora? ¿Cómo nos interrelacionamos con la fauna? ¿Qué hay ahí? La geografía, por si acaso, no estudia los animales, no estudia la planta, para eso está la botánica, para eso está, se podría decir, la zoología, sino lo que estudia de una otra manera es dónde están ubicados, dónde es su distribución, cómo es su clima, cómo es su territorio, qué características se encuentran donde están las especies animales y las especies vegetales. Entonces, ahí nosotros podemos determinar y podemos analizar este punto de vista, ¿ya? Luego de ello también tenemos nosotros los componentes abióticos que está dividido en litosfera, atmósfera e hidrosfera, ¿no? Cada uno de ellos pues tiene una caracterización bastante importante, bastante fundamental. En primer lugar debemos saber que no tienen vida.
pero después debemos saber que estas caracterizaciones son bastante importantes y determinan también cómo está organizado o qué conjunto, qué características tienen ya estos componentes abióticos. En primer lugar vamos a ver lo que nosotros es la litosfera, ¿no? ¿Qué es la litosfera? Ya vendría a ser la litosfera es parte de la geografía física por la cual se estudia todo lo que se encuentra en el relieve terrestre. En este caso podemos ver rocas, suelos, relieves, montañas, valles. Todos los accidentes geográficos territoriales están en la litosfera, ¿ya? Como ustedes saben, la litosfera también se encuentra dentro de la geósfera. O sea, a veces nos preguntamos qué hay debajo de la Tierra, qué podemos encontrar nosotros. Si nos preguntamos qué hay debajo de la Tierra, ya nos vamos a dar cuenta que hay gran cantidad de capas territoriales. Ahí se encuentra la litosfera, la cima, la cial, el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. Todas estas características son bastante interesantes, bastante importantes, y cada una de ellas nosotros vamos a ir estudiando clase por clase, ¿sí? Lo más importante es saber que esta parte de nuestra litosfera tiene un papel importante en nosotros, fundamentalmente para la agricultura, para la ganadería y todo lo que tiene que ver con las actividades económicas, como se podrían decir. Luego de ello tenemos la atmósfera, ¿no? Eh, Está conformada por el aire, el viento, la humedad, las lluvias, la presión atmosférica, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos sobre esta situación de la atmósfera, ¿qué es la atmósfera, no? La atmósfera es una capa de gas, ¿no? O un conjunto de capas de gases. Su principal función es protegernos, ¿ya? Y regular la temperatura en el planeta, ¿ya? ¿Qué existiría si no hubiera atmósfera? Pues moriríamos, ya que la temperatura, si no existiera la atmósfera, los rayos ultravioleta, los rayos solares llegarían de forma directa, generando que la temperatura sea otra. Algunos autores afirman que podrían llegar a más de 200 grados si es que no tuviéramos atmósfera, lo que quiere decir que este conjunto de capas de gases nos protege. Aparte de regular la temperatura, permite la fotosíntesis, eh, permite las lluvias, permite los rayos eléctricos y permite gran cantidad de características. La atmósfera está dividido fundamentalmente en cinco capas. Tenemos la troposfera, también está la estratosfera, mesósfera, también está la termósfera, también llamada ionosfera, y la exósfera. Esas son las cinco capas que también ya lo vamos a analizar clase por clase. Luego de la atmósfera, también tenemos lo que nosotros conocemos como la hidrosfera. En la hidrosfera tenemos océanos, tenemos ríos, tenemos lagos, aguas subterráneas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces nos preguntan cuál es el océano más grande del mundo, ¿no? Sabemos nosotros que el océano más grande del mundo es el del Pacífico, ya que en el océano Pacífico pues une fundamentalmente a América con Asia y también con Oceanía, ¿no? Estos tres continentes se encuentran fundamentalmente en el Océano Pacífico. Entonces, analizando esta parte, debemos saber que tenemos cinco océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico. Estos son nuestros cinco, se podría decir, con nuestros cinco océanos, ¿no? También hay mares como el Mediterráneo, que une tres continentes, ¿no? Asia, Europa y África. Es muy importante, es reconocido, y sobre todo por la actividad comercial que se determina en este mar, ¿no? También hay otros mares, el Negro, el Mar Rojo, que son también bastante, el Aral, el Caspio, etcétera, etcétera. En el Perú el lago más importante es el lago Titicaca, ¿no?
que se indica que es el más alto del mundo, ¿ya? Está a más de 4.000 metros de altura, se encuentra en la meseta del Collao. Entonces, también es bastante interesante saber de esta, se podría decir que esto es cultura general, ¿no? Luego también tenemos ríos, ¿no? Siempre se ha hablado de una controversia. Digamos un ejemplo, en las controversias nosotros podemos analizar y podemos ver la controversia entre el río Amazonas y el río Nilo. Si ustedes googlean o entran ustedes al internet, muchas páginas van a decir que el río más extenso es el Amazonas, otras páginas te van a decir que el río más extenso es el río Nilo, ¿no? Pero la pregunta que nosotros nos ponemos, ¿ya? Si nosotros decidimos consultar o generar, pero realmente, ¿cuál es el más extenso? ¿El Nilo o el Amazonas? Lo que sucede es que muchos investigadores y las fuentes que se utilizan en la geografía se piensa que el río Amazonas nace en Nauta, ¿no? En la ciudad de Nauta, y desde ahí, ya, hasta la desembocadura en el Atlántico, pues tiene más de 6.100 kilómetros, ¿ya? Y fundamentalmente el Nilo tiene más de 6.200 kilómetros, pero realmente pues el Amazonas no nace en la ciudad de Nauta, en la confluencia entre el Marañón y el Ucayali. Realmente donde nace el Amazonas es en Arequipa, ¿no? En la cordillera de Chila, ¿ya? En la provincia de Choquecorao, ¿no? En el Mismi. Desde ahí, ya, a 5.000 metros, 5.342 metros de altura, desde ahí hasta su desembocadura en el Atlántico tiene más de 7.000 kilómetros, convirtiéndose entonces así en el río más extenso del mundo. Ya, eso para que quede claro, un poco de cultura general siempre es importante aprender. Luego tenemos, luego de analizar ya los componentes bióticos, que es la biosfera, donde se encuentra la flora y la fauna, y también los componentes abióticos, que vendrían a ser la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Entonces nosotros podemos decir que nos falta un componente. Este componente es la pieza central para que el nombre se conozca como geografía, y eso es el componente antrópico. ¿Quién es el componente antrópico? El componente antrópico es el ser humano, el hombre. ¿Ya? ¿Qué nos dice el componente antrópico? Dice, está conformado por el hombre y sus creaciones, desde lo producido por la sociedad, sociedades primitivas, hasta las tecnologías y logros actuales. Entonces, cuando nos preguntan qué es la geografía es la ciencia que estudia el espacio geográfico de nuestro planeta Tierra. Pero entonces, cuando preguntamos, pero estudia el espacio geográfico, ¿y qué es el espacio geográfico? Entonces, acá tenemos que el espacio geográfico se encuentran rocas, suelos, relieves, flora, fauna, aire, viento, humedad, lluvias, presión atmosféricas, océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas y el ser humano. Y esa interrelación que tiene el ser humano con los demás, entonces a eso llamamos espacio geográfico. Quiere decir que cuando el concepto de geografía nos dice es una ciencia, ¿ya? Que estudia el espacio geográfico, nos damos cuenta que pues analiza muchos elementos, ¿ya? Y todos estos elementos pues se encuentran acá en, este, en las características del geosistema, ¿no? Ahí tenemos una imagen también, una imagen bastante importante, ¿ya? Tenemos una imagen acá, podemos observar el espacio geográfico total, ¿no? Acá, digamos, está el mar, que se podría decir, podemos ver montañas, que podría ser litosfera, podemos ver nubes y lluvias, que se podría determinar en la atmósfera, las nubes en la atmósfera. También vemos acá delfines, que se podría decir que es la especie animal. También podemos ver pajaritos, podemos ver especies bajo el agua, podemos ver el ser humano. Entonces vemos todo tipo, ya acá se encuentran todas las características del espacio geográfico.
tanto la flora, la fauna. ¿Por qué flora? Porque acá también están los árboles, las palmeras, las montañas. Vemos las actividades productivas que utiliza el factor antrópico. Acá está la producción agrícola, gente que se está bañando, animales, plantas. También hay lluvias que vendrían a ser la parte atmosférica, el mar y el territorio. Entonces, todo esto nosotros analizamos, se le conoce entonces como el espacio geográfico, también llamado geosistema o planeta Tierra. Vamos continuando. En este mapa mundi nosotros podemos observar fundamentalmente cómo funcionan los principios metodológicos, ¿no? Acá podemos observar el mapa mundi. El concepto de la nueva geografía nos dice que admite como objeto principal la geografía, el estudio del origen, la estructura e interrelación de los paisajes geográficos, natural y cultural, basado en los principios metodológicos de la investigación geográfica. Debido a ello, la geografía está en sus últimos años ha adquirido una gran importancia científica, toda vez que un instrumento que contribuye a la planificación del desarrollo de los países y la adecuada utilización del medio ambiente y los recursos naturales. Ese es el nuevo concepto, se podría decir. Vamos a analizar los principios metodológicos de la investigación geográfica. La causalidad de explicación formulado por von Humboldt. La causalidad o explicación se determina fundamentalmente en explicar cómo se da un fenómeno natural, ¿no? O un fenómeno social. Digamos, si se genera un rayo eléctrico, se podría decir que es un hecho natural, ¿no? Este fenómeno natural debe ser estudiado y determinar cuáles han sido las causas por la que se dio este fenómeno natural, ¿no? Entonces, si encontramos la causa, podemos decir que es un principio de la geografía. Luego tenemos la extensión localización, planteado por Federico Raxel, ¿no? Acá podemos ver la extensión, ¿no? ¿Cuánto de territorio hay, digamos, en Sudamérica? ¿O cuánto de territorio hay en el Perú? ¿Ya? ¿Dónde está Perú? En Sudamérica. Un ejemplo, ¿no? Estados Unidos está acá, Norte de África acá, Arabia Saudita acá, la India acá, China acá, Rusia acá, Groenlandia acá, México acá, sucesivamente. Entonces, para eso nos sirve la extensión y la localización. Luego tenemos la conexión o descripción sustentada por el francés Pablo Vidal de la Blache y Jean Brunes. Ahora, ellos plantean qué conexiones o descripciones existen entre los fenómenos naturales, si están organizados, si están determinados o cómo se determinan estos conjuntos, cómo se desarrolla, cómo se forma. Luego tenemos la comparación planteada por Raxel y Martome, que nos indica que varios territorios que están alejados pueden parecerse, ¿no? El caso, digamos, de la ciudad de Iquitos o en el país de Tailandia, en algunas ciudades tailandesas, tienen casi la misma característica, bosque tropical, hay motocarros, se podrían decir que también hay pequeños botes, canoas, etcétera, etcétera. Luego tenemos la actividad, Jane Brunner dice que no hay nada estático en la Tierra, sino todo está en acción permanente. Eso es bastante importante, porque es real. Todo esto también se determina en que el ser humano siempre está en actividad y en eso se desarrolla la geografía. Vamos continuando. Tenemos lo que es la división de la geografía, ¿no? Podemos observar en el mapa conceptual, la geografía se divide en geografía general y geografía regional. A su vez, la geografía general se divide en geografía física, o sea, todos los seres abióticos, y en la geografía humana, todo lo que vendría a ser referente al ser humano, ¿no? O cómo se genera su desarrollo. En primer lugar, dice la geografía astronómico-matemática estudia el origen y la estructura del universo, del sistema planetario solar y los astros que lo conforman, ¿no? ¿De qué forma está el universo conformado? ¿Qué actividades tiene? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se genera? ¿No? ¿Por qué el universo es tan grande? ¿No? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué elementos tiene? Todo eso es analizado en esta parte. Luego también tenemos lo que es la geografía física o geofísica, ¿no? Estudia el origen y conformación de estructuras de la Tierra, ya sea el aspecto geomorfológico, orografía, relieves, climatología, edafología.
hidrográfico, inmunológico, limnología y fluviología, ¿ya? Entonces, todo esto está estudiado por la geografía física y la geofísica, que es parte territorial y es que es muy importante porque lo vamos a estudiar ya más adelante. Luego tenemos la geografía física, estudia las entidades abióticas, geósfera, litosfera, que ya hemos visto, la hidrosfera y la atmósfera. Como les decía, estas características ya vamos a poder observar más adelante. Luego tenemos la geografía biológica, que estudia la distribución de todos los seres vivientes del geosistema, ¿no? Que conforman las entidades bióticas. Tenemos la biosfera, que es la flora y la fauna. Las antrópicas o sociosfera, constituido por el hombre, ¿ya? Que a su vez está dividido por la fitogeografía, que es la distribución de las floras, de lo que es plantas, lo que es vegetales. La geografía, que estudia la diversidad de la fauna de especies animales. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si te pregunto del tigre, ¿no? ¿Dónde vive el tigre? Muchos dirán, ah, en América, profesor, en África. Pero debemos saber que el tigre es una especie que vive solamente en Asia, ¿no? Fundamentalmente en la India, en el Tíbet, ya en Nepal y en algunas partes del territorio de China. Solo ahí vive el tigre, en otros territorios no vive el tigre. Para eso nos sirve, ¿no? El león, ¿dónde vive? Solamente vive en África, ya en varios países de África, pero no en otros lugares. El otorongo vive en Sudamérica y en Centroamérica, conocido como el famoso jaguar, ¿no? Entonces lo que queremos llegar es que los territorios no son iguales y por ende se genera una distribución, ¿no? Igual la fitogeografía, ¿no? Si yo te digo en Iquitos hay pinos, un árbol pino, pues no hay. El pino es un árbol característico del bosque templado, también del bosque boreal, no existe acá. Acá podemos encontrar cedro, podemos encontrar lupuna u otras especies importantes. Luego tenemos la antropogeografía o geografía humana, fundada por Rax, que a su vez comprende la geografía política, estudia las formas de organización cultural y política de los países. La geografía social o demografía, ¿ya? Fundamentalmente que estudia, ¿no? Cómo, en qué territorios la población hay, es más poblada o menos poblada. Ejemplo, ¿no? China, la India son los países más poblados del mundo. 1.300 millones y la India tiene 1.150 millones. Son países muy poblados. La geografía política. ¿Cómo está distribuido el Perú? El Perú está distribuido en departamentos, provincias, distritos. También tenemos la geografía económica, ¿no? ¿Dónde se produce la papa? En Huancayo. ¿Dónde se produce el plátano? En la selva alta y en la selva baja, ¿ya? Luego también tenemos la geografía histórica, estudia el proceso de evolución del paisaje cultural. Entonces aquí nosotros hemos podido analizar lo que es la parte de la división de la geografía. La geografía regional se ocupa del estudio de una determinada región del globo terrestre, ¿ya? Fundamentalmente esa es una característica de cada región que tiene en el mundo, ¿ya? Tenemos el paisaje geográfico, es todo espacio terrestre conformado por el conjunto de elementos naturales y culturales, ¿no? Acá podemos ver un espacio geográfico donde podemos ver la agricultura, acá está la ganadería, la agricultura, hay ríos, hay autos, hay ciudades, ya aquí está, hay montañas, hay árboles. Se podría decir que un paisaje geográfico pues está fundamentalmente generado por los seres abióticos y los seres bióticos. Según Julliard, el paisaje geográfico es la combinación de los rasgos físicos y humanos que dan a un determinado territorio una forma propia, caracterizado por la repetición habitual de esos rasgos físicos. Los elementos del paisaje geográfico son elementos naturales, conforman el paisaje natural, plantas y animales silvestres y territorios no habitados por el hombre, ¿ya? Cuando hablamos de paisaje natural, donde no hay nada de cultural, se podría decir, no está el hombre, no hay ningún tipo de construcción, no hay ningún tipo de invención del ser humano. Y los elementos culturales o sociales, conformados, llamado paisaje cultural o artificial, es producto de la intervención del hombre. Es decir, el paisaje natural transformado por la humanidad mundial, ¿no?
que domesticó plantas y animales, construyó campos de cultivo, acueductos, ciudades, caminos, carreteras y ferrocarriles. Entonces, acá podemos analizar todo lo que vendría a ser el paisaje geográfico, como les decía, con los elementos de elementos naturales y elementos culturales y que nosotros hemos podido analizar. Luego tenemos también lo que son las ciencias auxiliares, ¿no? Las ciencias auxiliares podemos tener astronomía, astrofísica, cosmografía, cosmogonía, cosmología, geodesia, topografía, orografía, orogénesis, biología, ecología, que son los más importantes, ¿no? Todas estas ciencias auxiliares fundamentalmente nos sirve a nosotros para que la geografía pueda tener un objeto de estudio claro, un objeto de estudio científico y se puede estudiar todos los elementos que se encuentran ahí. Digamos, el prefijo de cosmos significa universo, ¿no? O el de astro, que significa cuerpo celeste o espacio, ¿no? Geo significa tierra, o logo significa estudio, tratado, y así sucesivamente analizar todas las ciencias auxiliares nos va a ayudar fundamentalmente a desarrollar ciertas características que nos va a ayudar a que la geografía pueda desarrollarse y determinar de una mejor manera. Eh, eh, Hasta acá sería la clase, como se podría decir, nuestra primera clase. Chicos, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Y ya todo lo que es las preguntas de los seminarios, pues lo vamos a hacer o lo vamos a en clase junto con ustedes, vía virtual, como sabemos todas las clases son virtuales. Bueno, el que les habla es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta. Conmigo ha sido hasta hoy día. Cuídense bastante, se les quiere. Chao.